dificultades de poder resumir lo que en el transcurso de mi vida militante ñato. Lo conocí, él era muy joven. Andaba en una motoneta Vespa, trabajaba en un banco. Lo conocí por allá por 8 de octubre. En los albores, él había sido militante de una pequeña organización, el MRO. Había que ubicar la cabeza en aquellos años que ustedes no habían ni nacido. Un mundo totalmente distinto. Eran tiempos en que existía una poderosa Unión Soviética. Eran tiempos de la Revolución en Argelia, que mucho tuvo que ver con... Habían pasado los años duros de la rebelión en Tierra Santa, la resistencia que dio origen al Estado judío. Había pasado la resistencia de Grivas en Chipre. Con su famosa guerra de la pulga. Era un mundo que vivía bajo el paraguas del peligro atómico. Había pasado la guerra de Corea con todas sus connotaciones. Y el Uruguay había salido de algo que podíamos llamar una relativa etapa de confort, que fue lo que corrió en la década del 40. En realidad, el Uruguay y la Argentina, en aquel tiempo éramos países que, si hubiera que resumirle, teníamos un per cápita similar a lo que podía tener Bélgica o Francia en aquella época. Términos más, términos menos. En realidad esta región había sido una especie de hijuelo bastardo del Imperio Británico, en el sentido que las relaciones comerciales con la Inglaterra imperial nos sacaron mucho, pero era muy estable y diríamos, habíamos vivido un tiempo mucho mejor en el reparto de lo que vino después de terminar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, donde nosotros, que no habíamos ido a América Latina, empezábamos a hacer América Latina. Eso que llamamos el largo Uruguay Ballista, y también estuvo financiado por una realidad económica que lo permitió, en el contexto de su época y con los términos de intercambio de su época. Pero se puede resumir que habíamos pasado relativamente bien y caímos de golpe, empezamos a caer de golpe. Eso es lo que está atrás del talón de Aquiles, del surgimiento del MLN y de otras cosas. Porque aprendimos una regla. Los que están relativamente bien cuando caen de golpe sufren mucho más que los que están acostumbrados a estar contra el piso. Curiosamente, el gremio bancario, que estaba relativamente bien, era uno de los más combativos en aquellos momentos de crisis. Bueno, en esos prolegómenos lo conocí a Ñato
No me pregunte fecha. Éramos todos legales. Pero empezábamos a trotear un mundo que iba a ser distinto. Desde el punto de vista político, la izquierda ensayó dos intentos de juntarse, lo que se llamó la Unión Popular y el Fidel. Uno rodeando el Partido Socialista, otro el Partido Comunista. Y pasado ese evento electoral, que en realidad no fue más que una confirmación de algo que ya estábamos acostumbrados, ser una especie de testimonio. El impacto cultural que había producido en parte de la muchachada progresista de la época, la Revolución Cubana y otro conjunto de fenómenos que se habían dado en África, empezó a discutir la cuestión de la vía. Y esa discusión estaba planteada también en el frente interno, en el país. Hay que ubicarse en aquella época y en los valores de aquella época. Parecía que las revoluciones socialistas eran una cosa evidente, que progresaba en el mundo entero, de una forma u otra. Y había en nuestras cabezas un fuerte impacto de algunos clásicos del pensamiento, la explicación del Estado, en los trabajos de Lenin, el Estado y la con su teoría de dictadura del proletariado, todo lo demás, y la crisis que fogoneaba. Los gobiernos eran cada vez más conservadores, y eran más conservadores porque la capacidad de reparto del país se iba acotando cada vez más, porque los términos de intercambio, cuando el mundo occidental se repone de la Segunda Guerra Mundial y reflota luego el Plan Marshall y todo lo demás, se cierra. Y los términos de intercambio, lo que nosotros vendíamos se vino al suelo y lo que comprábamos cada vez costaba más caro. Esa fue la crisis que se llevó al Partido Colorado de acá, del gobierno, luego de gobernar 90 años, y que se llevó a Perón de la Argentina. Toda la región nos comimos no podíamos darnos cuenta en el medio. Y una industrialización a medio camino también ahí. Yo le tiré piedras al gobierno de Luis Valle, y al final el gobierno de Luis Valle cayó sin quererle firmar la carta de intención al Fondo Monetario Internacional, y ganaron los blancos, y enseguida lo primero que hicieron, clavaron la guampa, le firmaron, y quedamos ensartados hasta que en el 2006 Astori le pagó lo último que se le debía. Y te das cuenta, es decir, desde mi juventud, desde la juventud del ñato hasta casi la vejez, con el espectro del Fondo Monetario Internacional. Eso sé que son símbolos, pero te resumen un poco el proceso de nuestra historia. Empezamos progresivamente a perder el poder adquisitivo, y eso generó una efervescencia muy fuerte en todo. Ahí va a estar nuestro origen.
¿Por qué? Porque el modelo de la época era el golpe de Estado de derecha, que era una política prácticamente insuflada por Estados Unidos a través de los ejércitos y todo lo demás. Y nosotros habíamos llegado al convencimiento, pero no nosotros, buena parte del movimiento popular de la época, de que a la corte íbamos a ir a un golpe de Estado. No sabíamos cuánto, pero ¿por qué? Porque eso se estaba dando en todas partes. Era el modelo de respuesta de la época en un mundo que vivía en Guerra Fría. Y una economía que en todos los países no caminaba. Entonces, esa era la realidad. Y empezó a germinar la idea de que había que prepararse para ese golpe de Estado. Eso no es patrimonio nuestro. Eso no, era un patrimonio bastante generalizado, a tal punto que en las organizaciones que van a formar más adelante la Central de Trabajadores Única, se discutía, y al punto que se formaban los dirigentes sindicales indicándole que al golpe de Estado se le contestaba con la huelga general. Eso incluso antes de la formación de la central. Como mandato. Sí, era una cosa que estaba en la cabeza. Pero imbuidos por el aire de la época, de las revoluciones, de los cosos, por acá y por allá algunos entramos a pensar que una resistencia pacífica no, que había que ir construyendo una experiencia que pudiera sumarse para dar respuesta de una forma u otra. Estoy resumiendo demasiado porque no se puede, ¿no? Pero eso tampoco fue patrimonio en un lugar. Esto empezó a pasar en la cabecita de mucha gente progresista que tenía distintos matices. Y ahí fue donde nos conocimos, personalmente con Leñato. Después del fracaso, o del relativo fracaso que significó la UP y el Fidel, hubo un nuevo reprogramamiento y entonces alguna gente con distintos orígenes empezó a tener un punto en común. Hay que formar una organización o tener por lo menos un tipo de coordinación que nos permita, en un caso de golpe de Estado, tener una capacidad operativa de transformar una huelga de resistencia en una huelga insurreccional. Y nos damos cuenta que había un hecho técnico que era importante. La literatura que leíamos en esa época era, yo qué sé, la guerra de Argelia, la resistencia de los maquis, la rebelión en Tierra Santa, el manual de General Bayo, en la guerra de España, en fin. Y desde luego el impacto de la Revolución Cubana en todos nosotros fue formidable, ¿no? Un verdadero sacudón en toda América Latina. No es cierto que fue la primera guerrilla ni nada por el estilo. Hay guerrilla. La FARC era más vieja que la Revolución Cubana. Pero fue exitoso. Y guerrillas hubo muchas. Pero no es cierto que esta fue una fórmula que llegó al gobierno y que impactó. Esa discusión de la vía, si era la vía tradicional, legal, acumular fuerza, o era una vía insurreccional, pasaba
por nuestras cabezas. Y teníamos diferencias. Pero en los prolegómenos de nuestra formación, y ahí entra Ñato, teníamos algunos términos comunes y empezábamos a tener una doble disciplina. Había compañeros que pertenecían a una corriente de izquierda o a una organización de izquierda y nos juntábamos para conspirar, digamos, para hacer cuestiones francamente ilegales, conseguir armas, aprender, etcétera, todas esas cosas, preocupados de la aparte. Pero seguíamos manteniendo una doble disciplina. Ahí tuvimos un largo proceso de discusión entre nosotros mismos. Y como organización somos hijos de un fracaso. ¿Por qué? El que más no quería hacer una organización diferenciada era Sendí. ¿Por qué? Porque con mucho talento decía, cuando creo un pro, inmediatamente generé un anti. Y él veía la resistencia al golpe de Estado y a lo que venía como una necesidad de incorporar a toda la izquierda. Entonces él veía el asunto mucho más como gente de distintas ramas que se preparaba para esto, pero no abandonaba su viejo concierto. Y desde el punto de vista teórico tenía razón. Pero dentro de las cosas que instrumentábamos, estaba el apoyo de los cañeros que habían hecho una marcha, etcétera, etcétera, con gente que vino acá, un largo campamento o una larga instancia, había que apoyarlos, se acabaron los recursos. Deciden hacer un achaque para apoyar a los compañeros, les va mal, algunos compañeros cañeros caen presos. Y hay una decisión de rescatarlos en el tren cuando los llevaban. El trabajo que significó planificar eso fue tremendo. Porque la operación militarmente no era difícil, era posible por las costumbres de la época. A los presos los llevaban en tren. El tren andaba más o menos en una marcha de bicicleta un poquito más. Entonces no. Pero el problema es cómo lo hacías vos en el medio del país después para evacuar y esconderte y todo lo demás. Ese era el problema. Bueno, se trabajó en pila. Y sin embargo la operación fracasó, y fracasó porque el que nos tenía que avisar cuando se iba era un abogado que tenían los compañeros, que pertenecía a uno de los partidos de izquierda. Y no nos avisó, se apretó porque sabía lo que iba a pasar. Y quedamos colgados. ¿A medio camino? ¿A medio camino? No hicimos la operación porque no sabíamos cuándo lo llevaban. Entonces eso generó una crítica interna. Estamos a discutirlo. Y entramos a discutirlo y llegamos a la conclusión, no se puede tener doble disciplina. Por eso te dije que somos hijos de un fracaso. Ahí decidimos tener una disciplina. Te estoy resumiendo mucho, ¿no? Bueno. Sufrimos golpes, caídas. Tuve mucho tiempo sin verlo a Ñato. Yo militaba en un grupito del MIR con algunos compañeros que se habían ido del Partido Comunista a raíz de la polémica entre la Unión Soviética y China. Habían tomado partido por China. Yo tenía cierta amistad, cierta relación con ellos y
Y la primera cana que me comí fue por ello. Pasaron los sucesos que hicieron saltar a varios compañeros de la clandestinidad y etcétera, entre ellos Eñato, y ahí perdimos rueda. Y volvimos a tomar rueda, contacto, no me acuerdo cómo, lo encontramos allá en Carrasco, casi en el arroyo Pando. El nieto estaba clandestino, había venido caminando por la costa, no me acuerdo con quién más, y yo estaba con Sassano. Ahí me volví a encontrar con él, y bueno, y enchufamos. Va a venir la época que teníamos el local en José Leterra, ahí en donde recuerdo yo era joven y recuerdo en un altillo una discusión muy acalorada, donde algunos compañeros del MIR le decían, estaba el Bebe, compañero del MIR decía, nosotros tenemos también nuestras credenciales, y el Bebe decía, sí, pero las credenciales se ponen viejas y hay que renovarlas. Hay que sellar de nuevo. El Bebe era un tipo y él y Eñato, me parece verlo, estaba haciendo un recuento de las existencias de los fierros que teníamos y todo, y bueno, así se fue conformando lo que va a ser el MLN, con pedazos de un lado, pedazos del otro, y donde tuvo permanentemente una relación muy importante desde mi punto de vista decisivo entre el Bebe y Eñato. El Bebe era un tipo que me miraba muy lejos, pero no explicaba con claridad, y Eñato lo traía al alcance de los bobos, digamos, mucho más dialéctico, ¿viste? Y paciente. Me parece que eran dos tipos totalmente distintos, pero terriblemente complementarios. Teoría y praxis. Teoría y praxis, Sí. Encajaban perfectamente en y sacabas lo mejor de cada uno y te da un resultado brutal. Bueno, esa es un poco la síntesis que nos va a dar orígenes distintos. Recordemos que había compañeros que venían del Partido Socialista, un núcleo grande, o relativamente grande para los que éramos. Algunos que habían sido militantes anarcos, independientes, y unos cuantos del Partido Comunista también, que se fueron plegando. Y siempre en aquellos años teníamos un equipo de dirección que era muy respetado por todos nosotros tácitamente, que eran el Bebe Eñato, Marenales y el Inge Manera. Después hubo otros compañeros, pero esos fueron los compañeros
¿cómo te voy a decir? Más particulares que influyeron en la fundación y en todo lo demás. Después con el rodar, que es cosa conocida, bueno, yo conviví en la cárcel en Punta Carreta con Niñato, estaba en la misma celda. Recuerdo bien haberlo visto escribir el documento 5, que está por ahí. Lo escribió prácticamente en una sentada. Se ve que lo venía rumiando. Discutíamos un poco. Iñato era un tipo brillante, excesivamente brillante y apabullante por momentos. Discutir con el Iñato era como el único efecto que tenía, que a veces era demasiado irónico y solía ofender a los compañeros en la subjetividad. Y después no le perdonaban su brillantez. Un tipo excepcional en mi manera de ver. Tipo raro. Una capacidad de retención de lo que leía y eso formidable. No era tanto lo que había leído, la capacidad de retener lo que había leído, a mí me resultaba realmente asombroso. Fuimos compañeros y fuimos muy amigos, además de compañeros. En los años posteriores, cuando salimos, vivimos todo en la peripecia del penal. Vivimos los años compusimos con el ruso un trío que nos tenían como muñecos para un lado y para el otro. Muy pocas veces nos vimos con el Iñato, nos veíamos en algún camión cuando nos llevaban de un lado para el otro, pero algo lográbamos hablar y pasarnos. Pasamos por... Hicieron kilómetros. Hicieron kilómetros. Sí, hicimos kilómetros, pero recuerdo cosas jocosas que vale la pena como anécdota. En Paso de los Toros, Iñato hacía trabajo político con los compañeros haciéndole dibujo. Y se lo cambiaba por yerba o por tabaco. A veces los milicos, ¿viste? Dibujos de morena y cosas por el estilo. Así como el ruso de Rosincole decía cartitas y poesía. Las amadas. Dentro de la desgracia tuvimos algunos milicos amigos. Algunos de los cuales son amigos hasta hoy. Eso va a demostrar que no todo es mugre, ni todo es perfecto. Así como hubo compañeros que traicionaron, que se pasaron por el otro cuadro. También hubo milicos que con un sentido de compasión, porque no entendían nada, te traían una grapa y sabés que se estaban jugando el puesto, clandestinamente, o una manzana. Todo eso hay. No abundaba, pero había. Y eso te da lecciones, te enseña que nunca existe lo blanco absoluto ni lo negro absoluto. Los grises. ¿Entendés? Y te diría que en la propia oficialidad te encontrabas a veces con esas contradicciones. Algunos que no se veían ni pa' perro, la mayoría, pero algunos que tenían un don de gente. También. Es decir,
La cosa es más sutil de lo que parece. Bueno, con Iñato pasamos todos esos años juntos pero distantes, que ya está muy difundido, se sabe por ahí. Y viene la peripecia cuando salimos. A Iñato se le ocurrió el asunto de las mateadas. Y la primera mateada la hicimos ahí en la Plaza de la Fone. Y ahí empezamos, de vuelta, la etapa en la legalidad. Nosotros salimos con una discusión de adentro del penal, con una decisión de militar en la legalidad, porque esencialmente habíamos llegado a esta conclusión. El pueblo uruguayo otra cosa no entendería por el costo que había pagado con la dictadura. Si nosotros somos una gente que puede servir de chispa o de pretexto para acentuar la dictadura, estamos fritos, políticamente. Teníamos una realidad, entonces decidimos, tenemos que salir y nos damos cuenta de tratar de juntar todo lo que se pudiera, ¿no? A eso va a responder toda una etapa. El frente tenía contradicciones internas, que nos aceptaba, que no nos aceptaba, tenían miedo, que esto, que el otro, lógico. Pero nosotros ya desde la cárcel habíamos participado en el frente. Nosotros habíamos fundado el 26 de marzo, todo lo demás, habíamos acompañado, le habíamos dado una mano a Erro, le habíamos dado una mano al sector de Albarroballo, a todos los que se habían desprendido del partido. Mandamos compañeros que lloraban porque los mandamos a hacer pegatinas. Con segundo rey. Porque esto lo discutimos en Punta Carreta. No era que estuviéramos convencidos de la vía, pero nos dábamos cuenta que era una cosa importante. Porque una de las cosas desastrosas que nos pasó a nosotros, que nosotros generamos un éxito político, pero una organización clandestina no puede ser muy grande. Hay una cosa que se llama saturación. No podés hacer 500 contactos por día en una ciudad, porque estadísticamente vas a tener accidentes. Hay todo un periodo de crítica, de autocrítica que nosotros hicimos en la cárcel. Y es evidente que ese éxito nos había arrimado mucha gente hincha, que es lo que se va a expresar cuando se funda el frente. Y que se va a expresar en el viejo 26 de marzo, que tenía gente por todos lados, comité por todos lados, que salían como hongos. Nosotros no. Y seguramente que nos quedamos sin estrategia en esa época. No tuvimos la inteligencia de haber hecho un parate en la cuestión armada y haber planteado otra cosa. Eso lo discutimos en la cárcel y no nos dimos cuenta que así como habíamos operado a favor de una cantidad de muchachada que era hincha, que nos acompañaba, que se expresó en lo que va a ser la fundación del Frente a través del 26, etc. También estábamos asustando al enemigo. Lo que decía Luis. Lo que decía Luis, los pros y los contras. Claro, lógico. Entonces, el hecho más curioso es que habiendo previsto la dictadura y habiendo hecho un esfuerzo para la dictadura, cuando la dictadura llega estábamos deshechos. Y el pueblo uruguayo es una resistencia brutal, un montón de días de huelga general y todo,
Pero una huelga general no va a derrotar un ejército, si no hay algo más. Y así fue. Entonces no es que nos hayan derrotado a nosotros, derrotaron al pueblo uruguayo, le encajaron 10 años de... Ahora, yo pienso que dictadura podía haber tenido un carácter distinto. Esto lo discutimos con Ignato, pero dictadura iba a haber de cualquier manera. Porque la fuerza que llevó a la dictadura era la debilidad en el reparto por la crisis económica que tenía. Los salarios tendían a caer, cada vez era más difícil. Y la derecha no iba a soportar los reclamos del campo popular. Se la llevaban puesto. Se lo llevaban puesto, pienso. Porque eso es lo que venía pasando en toda América Latina. Bueno, estas discusiones con Ignato, que las tuvimos siempre salían ideas, estábamos presos y salían ideas para afuera cuando estábamos en Punta Carreta. El collar como idea salió de la cabeza nuestra. Y muchos pasos que dio la organización. Y quiero quebrar una lanza a favor de Ignato. Cuando le tocó ser gobierno y fue ministro de Defensa. En realidad, la capacidad intelectual de Ignato logró que muchos militares lo empezaron a ver con otros ojos. De ninguna manera quiere decir que coincidieran con nosotros o comulgaran con nosotros. Pero los más capaces generaron un respeto tremendo a la capacidad de Ignato, a la capacidad intelectual. Recuerdo haber sentido a algunos decir, por fin tenemos un verdadero general. Es curioso esto. Y esa característica esta es una afirmación de los militares más inteligentes. Y Ignato, ¿qué se proponía? Se proponía tratar de hacer un trabajo que de tener una política larga de cambiar la estructura mental del propio ejército y de las Fuerzas Armadas. Es decir, de ganarle la cabeza, de ganarle el compromiso con el país y todo lo demás. Como una manera de viabilizar cualquier proyecto de cambio, porque se daba cuenta que eso era un tapón peligroso si seguía estando en manos de la conciencia de la extrema derecha. Y el precio que ha pagado su imagen por eso expresa la limitación que tiene el conjunto de la izquierda de entender que alguien que le dio importancia a la lucha armada se da cuenta la importancia que tener militares en lugar de aquel lado de este lado. Que viabilicen. Nada más ni nada menos. Pero eso no le fue gratis tampoco, ¿no? Claro que no fue gratis. Yo creo que le dolió un poco también. Creo que le dolió un poco también al final esto mismo, ¿no? Esa lucha, ese trabajo que se puso al hombro. Claro que porque la propia gente izquierda no lo comprendía eso. Mucha gente izquierda no lo comprende eso.
¿Te das cuenta? Porque estás trabajando en las entrañas del adversario. Pero hay cosas que eran imposibles que pasaran. El velorio de Ñato en el cuartel general es una cosa que jamás los milicos lo hubieran aceptado. Y lo aceptaron. Con la bandera arriba. ¿Te das cuenta? Es una cosa rarísima. Solamente en este país pasa una cosa de eso. El discurso Manini con el coso, ¿viste lo que expresaba? Paradito ahí al lado. ¿Eh? Paradito ahí al lado, ahí en el cementerio. Sí, señor. Es así, ¿viste? Ahora, la vieja izquierda discutía de cuestiones militares. Yo puedo asegurar, así, que Sereni, cuando era teniente, en la década del 30, Sereni y otros pertenecían al grupo que los atendía el joven René Arizmendi. ¿Por qué en aquella época? Tenía un prestigio bárbaro el ejército soviético, por la resistencia que había hecho en la guerra mundial y todo lo demás. Esos militares después se hicieron colorados, pero estaban. La izquierda de aquella época se preocupaba, siendo minúscula, se preocupaba de tener presencia dentro de las Fuerzas Armadas. Y nunca vas a ganar lo que empezás por despreciar. Pero si no le das valor... Ahora, el problema es que lo que anduvimos con los fierros y hemos padecido, le damos bruto valor. ¿Me entendés? Pero los que no conocieron ese mundo subestiman. Yo no creo que los ejércitos hagan la historia, las batallas hagan la historia, pero no se entiende la historia humana si no se entiende que los ejércitos participan y que las batallas también existen. Que la violencia también participa en la historia. Si no, no entenderíamos lo que es el helenismo, la campaña de Alejandro Magno y qué sé yo, y Roma imperial y todo lo demás. O el imperio chino no existiría. Ni nada de la política actual. No, eso no es joda. Es decir, el elemento militar tiene importancia. Y como tal, es irresponsable la izquierda que no estudia el tema militar y que no se mete y no se preocupa y no trata de vincularse. Es un frente más como otro y de terrible importancia. Pero bueno, a Ñato le han cobrado por eso y ojalá hubiéramos tenido otros Ñatos. Pepe, cuando la recuperación democrática, digamos, hay toda una cuestión de la historia oficial del MLN que también en parte, me imagino que ha llevado horas y discusiones capaz que dentro de la propia cana, pero que también parte de la pluma de Ñato, ¿no? La escritura siempre fue para él un tema bastante, desde los comunicados hasta pasando, hasta novelas, o sea, ¿no? Casi todos los documentos lo escribió él. Por eso te decía, Ñato nos sintetizaba mucho como nadie. Tiene una facilidad de escribir brutal. Y un sentido común y además un sentido de la escritura brutal. Por supuesto. Casi todos los documentos, salvo las 30 preguntas de Tupamaro y eso, casi todos los documentos los escribió Ñato. Después de pelotudas discusiones con corrección y todo lo que vos quieras, pero es un hombre fundamental, no se entiende nuestra historia sin él. Y junto con el bebé el más importante. Pero bueno, nosotros venimos ahí remando de atrás. Ahora, dentro de ese panorama,
Yo le había generado muchísimo afecto al nieto. Y creo que era recíproco, con mucho respeto. Pero la brillantez de Niato no era soportable por un mundo más mediocre frecuentemente. Porque además, pienso que a Niato le pasaba algo como a Trotsky. Como dice Lenin por ahí, no le hagan recuerdo a Trotsky, recomienda por ahí. Es brillante y él lo sabe. Y el Niato era muy acelerado en su razonamiento y había cosas que le resultaban evidentes que otros no entendían, y en las discusiones les tomaba el pelo o algo de eso. Cosa que para el Parlamento capaz que bueno, digamos. Para el Parlamento era brillante. Después para el resto. Para el Parlamento era brillante, nadie quería discutir con el Parlamento. Un día hay una interpelación, mirá, a Lepra, me acuerdo. Y Niato había estado escribiendo, habían sacado, no sé si en dónde, me parece que en Mate Amargo, no sé, una serie de notas criticando a UTE. Y entonces Lepra, que no era parlamentario ni nada por el estilo, hablaba un cachito así, los blancos le daban como en bolsa, ¿viste? Y le daban con los argumentos que Niato había escrito. Y el Niato lo dejó hablar, ¿viste? Y por allá sale a contestarle. Y dice, estoy emocionado, dice el Niato. Me han citado como si fuera Jiménez de Arecho, ¿no? Mirá, fue aquello. Se transformó aquello en un corno. Les tomó el pelo en una forma tan cruel, tan sardónica. Pero bueno, era el estilo de él. Lástima que no se cuidó nada, Pero escribía como los dioses. Si se hubiera dedicado a escritor sería un Vargas Llosa. Se han perdido cosas de él, lamentablemente. Pero tenía una imaginación creadora. Una vuelta escribió una parábola que en realidad era nuestra historia, siguiendo los avatares en una semilla. Una semilla que una creciente la llevó a una orilla y eso es lo que pasó y empezó a dar vueltas. Una cosa fenomenal. Yo creo que se perdió eso. Lo hizo en la cárcel. Pero una pequeña obra de arte. De la Biblia, sí, una parábola. Una parábola brutal, ¿viste? En realidad era una imagen de toda nuestra historia. Era un tipo genial. Y está muy bien que recopilen cosas de él. Él escribió un libro que está perdido por ahí, no lo editaron más, El Tejedor. Sí, Qué brutal, es una historia del movimiento sindical, un pedazo tremendo de la historia del movimiento sindical, ¿viste? Tuvo la genialidad de hacer un libro a Héctor Rodríguez. Porque si no nos vamos a quedar con una idea bolche de la historia del movimiento sindical, y es mucho más complicado. Todavía atrás de eso
falta la pata narca del viejo sindicalismo. Porque todo compone el acervo de la cultura izquierda. No salimos de jugo de paraíso. Y bueno, digo bueno porque la velocidad de cambio es tan brutal que vamos asistiendo a una época tremenda, los desafíos que hay por delante. Alguna vez lo discutimos con mi nieto. Yo pienso que nuestra generación cometió un error de ingenuidad. Y nosotros somos hijos del racionalismo, somos nietos de Robespierre, le atribuimos al programa, al Dios razón, una importancia fenomenal. Pero los seres humanos son algo más complicado que razón. Y hoy los estudios del hombre, la antropología te demuestran cómo son las ciencias del marketing, que lo único que te trabajan son las emociones de la gente y te las conducen de acá. Y confundimos que el cambio de la sociedad cambiaba con las relaciones de producción y distribución. Y no le dimos a la cultura la importancia que tiene, que una transformación material no sirve para un carajo si no impulsa una transformación cultural. Es más grande el bicho. La cuestión de la cultura es mucho más complicada de lo que parece. Y tal vez más difícil cambiar una cultura que una realidad material. Es una cuenta pendiente. Pero bueno, cada tiempo tiene sus limitaciones. Ahora, lo que es imposible de transmitir el grado de entrega y de compromiso que teníamos nosotros lo que pensábamos. ¿Entendés? Que sacrificamos trabajo, familia, todo, tiramos toda la mierda y vamos para adelante. Chao. No. Eso es inconcebible en el mundo de hoy. No porque fuéramos mejores. Nuestro tiempo era distinto. Era un tiempo con causa. ¿Entendés? ¿Y eso te duele? ¿O les dolía a ustedes? No, esto es una cosa que yo lo hago mirando en retrospectiva. En aquel momento no nos podíamos dar cuenta. Pero me doy cuenta hoy. Me doy cuenta comparando, ¿viste? Cuando veo a los muchachos de 20 años, 22 años, en la que están las preocupaciones que tienen y lo que éramos nosotros. Pero en eso también, tanto vos como aquel, por ejemplo, sobre el futuro, se han tomado el tiempo de pensar en eso. Y hay, parece una preocupación ahí. Claro que hay, ¿cómo no va a haber? Pero hay un dolor con la generación. ¿O es esto de que somos hijos de nuestro tiempo y cada... No, desde luego. Yo creo que hay coyunturas así. Hay cosas nuevas que te sacuden. El feminismo, la cuestión ecológica en Europa, que está, ¿viste? Esas son cosas que no eran de nuestro tiempo. Nosotros somos unos machistas de mierda, somos... estamos hechos con otra matriz y todo lo demás. Intelectualmente nos damos cuenta que es una cagada, pero somáticamente estamos construidos en esa cultura y nos damos cuenta que viene otra cosa. Es decir, viene en cambio por otros caminos que no es lo que nosotros nos pasaba. Pero hay conceptos ahí como soberanía o el tema de los recursos que
Lo Hay- han logrado atar desde allá para Hay adelante, temas que son digamos. eternos. No, y el problema de la igualdad. Esa es una deuda vieja de la Revolución Francesa para acá. Queremos la igualdad bajo los techos en que vivimos, Es decían, igualitaria. decían los jacobinos. No, Así le fue a no, así le fue, sí. Y a todos los que nos metemos con eso nos cagan a palo. No es tan fácil. Este, pero bueno, yo lamento no tenerlo añato, tenía una imaginación frondosa, ¿viste? Y empezaba a hacer manija y arborescente, liquidación intelectual. Este, Dolores de cabeza. ¿Eh? Dolores de cabeza. ¿Cómo? Dolores de cabeza. Ah, dolores de cabeza. Y vivir es tener dolores de cabeza siempre. Pero yo el dolor más grande es haberlo perdido. El dolor más grande es haberlo perdido.